Escuela Universitaria de Posgrado. Los principios de buena fe y presunción de veracidad y las infracciones de los agentes de aduanas del Callao, 2020, año 2021. La línea de investigación es de los procesos jurídicos y resolución de conflictos. Soy la autora y mi apreciado asesor es el doctor Gustavo Mejía Velázquez. ¿Cuál sería la problemática? De acuerdo a las reformas aduaneras y los acuerdos internacionales firmados, de acuerdo a Cosío Jara en el año 2017, las aduanas del mundo se tienen que nivelar a estos estándares. Y en el Perú, el artículo 189 de la Ley General de Aduana, los operadores de comercio exterior, entre ellos el agente de aduana, tiene un mandato de representación del despacho en representación del dueño de la carga, más no es el dueño en sí. De acuerdo al artículo 8 de la Ley General de Aduanas, el principio de buena fe y presunción de veracidad es base del trámite aduanero. La realidad del mercado peruano en agenciamiento, de 359 agencias de aduana, 300 tienen incidencias, tanto en la información, documentación incompleta o errada, o error de fondo y forma, o presentada a destiempo, extemporáneo. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 197 de la ley, se sanciona. Se sanciona. Siendo un pequeño grupo de 59 agentes de aduana que condensan el 80% del valor CIF de importación. ¿Cuál es el error con esas 300 agencias? Que 40 DUAs, 40 DAMs, de 100 despachos, 40 tienen incidencias. Y estas incidencias acarrean demora, acarrean sanciones, acarrean riesgos, sobrecostos, incluyendo en algunos delitos que podrían ser por el dueño o de terceros. Los casos sonados, por ejemplo, agencias de aduana como Lin Logística, el robo de un contenedor, AirOcean, de acuerdo a las instrucciones del cliente, que por antecedentes se tenía que numerar unas alfombras, unos productos pagando sin ad valor, en 0% de valor con correo. Después de 5 años, habiéndole sacado boletín químico pasado Canal Rojo, después de 5 años, la aduana audita, fiscaliza y aparece una multa de $250,000. Este edificio se había comprado el dueño, el señor José, había comprado un edificio. Y al ver esta multa, tenía el deseo de cerrar la agencia de aduana. Star 10, Star 10 es una agencia de aduana, un colega mío, había importado unos algodones, cardados sin cardar. El liquidador no llegó a averiguar bien la información o el importador no le proporcionó bien la información y se numeró con una multa que cerraron la agencia de aduana. La empresa Capricorn, una exportación, el árabe le decía que esos son sus libros. Hizo una declaración jurada, son mis libros, lo cual era patrimonio. Y esto se detecta cuando la misma agencia de aduana solicita pasar BOEs. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué el agente de aduana acá es un inmaculado? La diferencia de un agente de aduana constituido como razón social, que puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, es que invierte $150,000 de fianza en un documento llamado fianza. Adicionalmente, $50,000 de patrimonio. Adicionalmente. Muchos colegas míos tienen empeñado su propia casa, hipotecada su propia casa. Su nombre. ¿Por cuánto? Por una comisión mínima de $120. Una regla de tres simple, $150,000 más $50,000 de patrimonio vale $120 de comisión por una DUA, por una DAM. Entonces,
Los principios de buena fe y presunción de veracidad, ante este escenario debería influenciar o atenuar, de acuerdo al fundamento doctrinario y fundamento jurídico, en averiguar quién es realmente con precisión el culpable o el infractor de esta sanción. Permítame compartir este video. No hay buena iluminación y está contando todo. Seguramente va a ir hasta el fondo del contenedor para ver que no haya nada oculto, no haya nada indebido, no haya nada, ninguna caja o algún objeto que no se haya declarado en la DUA. Y bueno, después de haber revisado, contar, va a proceder a terminar la cuenta afuera del contenedor. ¿Qué hemos podido apreciar? Que la logística, la realidad, incluyendo para el especialista de aduanas, es que no hay luz dentro de un contenedor porque no está equipado para eso. Pero tanto la aduana operativa tiene que cumplir con su misión, igual que nosotros, con nuestro trabajo. De la luz del celular porque no hay buena Y seguir iluminación contando, y y obviamente está que va a contando ser todo. Seguramente va a ir aleatorio, hasta el una fondo del caja de un contenedor producto no está. para ver que no haya nada Porque si oculto, no haya alguien nada. manipula y el importador al momento de abrir sus propios productos lo encuentra roto, ¿quién lo va a pagar? La aduana, dudo que lo pague. Él está haciendo labor de fiscalización. Nosotros no podemos contabilizar cada producto. Uno por uno no podemos hacer fiscalizar. Entonces, ¿cuál es el problema? Hemos planteado el problema de en qué medida los principios de la buena fe y presunción de veracidad influyen en atenuar las infracciones de los agentes de aduana, que en su mayoría están en el Callao, en el año 2020-2021. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una variable que es el COVID. ¿Y en qué medida este fundamento doctrinario, la buena fe, influye en mitigar, en hacerlo menor las infracciones de los agentes de aduana? Como siguiente problema específico es en qué medida el fundamento jurídico, el fundamento legal y la buena fe y veracidad influyen en establecer la precisión de las infracciones por culpa de terceros, de los agentes de aduana de Callao. ¿Por qué es importante esta tesis? Teóricamente, por la aplicación de criterios teóricos, de variables de la conciencia, de la buena fe, contra las agresivas leyes dirigidas a la gente de aduana, para influir o atenuar las infracciones, estando en una nueva realidad, habiendo pasado de una nueva realidad la era del COVID y la pandemia. ¿Cuál es la justificación práctica? La claridad sobre el fundamento doctrinario y la influencia del fundamento jurídico legal. La metodología que hemos utilizado es de cuestionario, encuesta avisada por expertos. La encuesta, sus preguntas pasó el alfa de Combrack. Nos hemos propuesto como objetivo determinar en qué medida los principios de la buena fe y presunción de veracidad influyen en atenuar las infracciones de los agentes de aduana del Callao. Como objetivo específico 1, determinar en qué medida el fundamento doctrinario de la buena fe y veracidad influye en mitigar las infracciones de los agentes de aduana. Y como objetivo específico es determinar en qué medida el fundamento jurídico y la buena fe y veracidad influyen en establecer con precisión las infracciones por culpa de terceros de los agentes de aduana. Por lo tanto, presentamos la hipótesis que los principios de la buena fe y presunción de veracidad han influido significativamente en atenuar las infracciones de los agentes de aduana. Como hipótesis específica que vamos a corroborar frente a ustedes, el fundamento doctrinario de la buena fe y veracidad ha influido significativamente en mitigar las infracciones de los agentes de aduana. Y como hipótesis específica, el fundamento jurídico han influido significativamente en establecer con precisión las infracciones por culpa de los terceros. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves acá? Los principios de la buena fe, atenuar, fundamento doctrinario, fundamento jurídico y la precisión contra terceros.
Estas 5 palabritas. Para esto, el marco teórico. ¿Cuáles son los antecedentes? En Colombia, la DIAN, la agencia de aduana, las aduanas, tiene regulaciones excesivas porque desconfían del cliente, del exportador, del importador. Y les atañan a la gente de aduana funciones que no le competen. Asimismo, las infracciones son despatrimoniales. No ha habido una pericia del quantum de las sanciones. Según Sánchez, en el 2022, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, tienen un crítico arbitrariedad en las aduanas latinoamericanas. Porque desconfían del exportador y del importador, ya que ellos adulteran, omiten, engañan voluntaria o coaccionadamente o mediante organizaciones criminales con cargas ilegales, tanto de contrabando o narcotráfico. En el caso del Perú, o sea, toda Latinoamérica se nos es visto, Latinoamérica es visto como criminales. En el caso del Perú, de igual manera, a los agentes de aduana nos atañen como la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Yo he sido oficial de cumplimiento por años. ¿Para qué? Para fiscalizar a la agencia de aduana a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, los cuales esto se les otorgó a la SUNAT, aduana, nos deslindó esa responsabilidad a nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo yo, agencia de aduana, que estoy en mi área, en mi oficina, voy a saber lo que el dinero que él mueve, un tercero mueve, un importador, un exportador? Yo no sé. Pero documentariamente, supuestamente sí sabemos de dónde viene. Documentariamente. Usted sabe que el papel aguanta todo. ¿Para qué? Para evitar el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Siguiente. Para poder competir y trabajar como agente de aduana en el área de exportaciones, necesitamos la certificación BASC, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, BASC. También he tenido que ser jefe de BASC. He tenido que auditar BASC. He tenido que tener ese proceso de certificar a la agencia de aduana para poder competir y obviamente que me retiré porque yo exportaciones no firmo. BASC. Pero si tú te pones a pensar, la agente de aduana solamente hace papeles. No vemos carga de exportación. O sea, puedo revisar el contenedor una vez, pero no dos, ni tres, ni cuatro. Pero de acaso tú eres un incompetente, me voy para el otro vecino. Y si yo he pasado, como yo le he pasado a unas toallas para que se vayan a Colombia, el cliente casi me denuncia. ¿Por qué? Porque estás cogiendo mis toallas blancas. ISO. Requerimos la certificación de calidad para poder competir. Y hoy es una obligación, de acuerdo a un nuevo procedimiento en el artículo 20 de la Ley General de Aduana. Adicionalmente a estos que acabo de mencionar, las agencias de aduana financian, le dan crédito, le dan plata, financian a los importadores para que pueda traer su carga desde China a 90 días. O sea, aparte, somos banco. Entonces, las agencias de aduana son las que están sancionadas con multa, comiso, suspensión, cancelación, inhabilitación, pena privativa de libertad, hasta encontrar el verdadero autor del delito. Ahora, ¿qué sucede? Hay una nueva regulación de autorizar y acreditar a los operadores de comercio exterior. Los agentes de aduana antes era de por vida, hoy 3 años. Inicia en el año 2020. Y a partir de los 3 errores anuales, como todos éramos categoría A, pasaremos a la categoría B. Si en el año 2023 has tenido un error, 2 errores, 3 errores, pasarás a la C y dejarás de operar, dejarás de existir, serás eliminado. Te pregunto como ser humano, ¿quién no ha cometido un error? ¿Qué ser humano no comete un error? Todas las empresas, las organizaciones están, y tú dirás, qué incompetente. Todo ser humano comete un error. Tú estás pensando en otra cosa. Buenos días, buenas tardes. Es un error. No lo saludé. No lo saludaste a alguien.
y se pueden ofender, te pueden sancionar. ¿Quién no comete errores? Ahora, estamos guiados a través del Decreto Supremo 418/2019-F y se ve acá el poder punitivo de la aduana en el cual a partir de, él salió en el 2019 cuando fue la época de la pandemia. En julio del 2020 han perdonado, condonado todas las sanciones. Pero hoy la multa, antes era un 10% de la UIT, con incentivos, con rebajas. Hoy se tiene que pagar todo o la mitad, dependiendo. O sea, si la UIT es 4.950, tienes que pagar todo, más los intereses. O sea, si alguien se equivoca en una marca, en poner Adidas, porque las dudas no es solamente una serie, Adidas está, no, a veces hay de 400 series. O sea, el liquidador puede que esté cansado porque trabaja hasta 12 horas. Se equivoca en una letra, hay una multa de 4.950. ¿Qué sucedió en el año 2020, en el año de la pandemia? La Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia mundial llamada el COVID-19. La OMA, a través de sus aduanas, requerían traer medicamentos y equipos médicos, pruebas del COVID. Y en este escenario terrorífico, las empresas cierran, miles de muertos, delincuencia. Fue un escenario bastante apocalíptico. Nadie podía salir. En Perú, el caso de Perú en el mes de mayo, la peor caída económica, menos casi llegando al 40% en América Latina. Pero también fue el primero a levantarse porque el Perú es trabajador. SUNAT, a fin de resguardar los tributos, perdonó, condonó las deudas, los errores, todo pasó a Canal Verde, fue SADA y no hubo control. Claro, porque tenían que cobrar impuestos para poder mantener el aparato estatal. O sea, a todo el Estado tenían que pagarles. Con los ingresos de las personas del sector privado que a duras penas comenzaron a trabajar en plena pandemia, arriesgando su vida, arriesgando su familia, arriesgando su salud. ¿Cuáles son las variables? La X, principios de la buena fe y presunción de veracidad. En esta variable, ¿qué es la buena fe? La honradez, la honestidad, la transparencia. ¿Qué es la verdad? Es la inmutabilidad, la integridad de todo sujeto de derecho. Es decir, que lo que piensas, haces. Y esta es, de acuerdo al artículo 8 de la ley, es el base para trámite aduanero. ¿De dónde viene la ley? La ley 27444. Y acá tenemos dos dimensiones, fundamento doctrinario y fundamento jurídico. Fundamento doctrinario, que la parte moral se vuelva legal, no obligación legal. Por lo tanto, la información debe decir la verdad. Y el fundamento jurídico, que esta información sea cierta, sea completa, sin errores, en fondo de la transacción del importador con el proveedor, que el fondo de la transacción del exportador peruano con su producción sea real y que esté dentro del plazo. Siguiente variable, infracciones de los agentes de aduana. El agente de aduana es un despachador, de acuerdo al artículo 22, que representa al dueño, tanto importador, exportador. Herrera 2016. ¿Y en qué? En la gestión del trámite documentario, artículo 19 y 129 de la ley. ¿Dónde está contemplado las sanciones? En la tabla de sanciones, las infracciones, en el Decreto Supremo 418/2019. Y la dimensión sería que por culpa, por acción o inacción de terceros del importador o exportador, no se averigua quién precisamente es el responsable. Yo trabajé en una agencia de aduana en el año 2014, 13, 14. 2023 me están llamando, dicen que son de la aduana. Porque en el 2011 esa agencia ya cerró ya.
Lo tuvimos que cerrar porque robaron un contenedor. Bueno, yo no trabajaba ahí, a mí me llamaron porque soy persona de confianza, porque mis principios de buena fe y presunción de veracidad por años. Por eso es que a mí me recomiendan y me llaman. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿qué ha pasado? Ayúdanos con hacer el informe del oficial de cumplimiento para hacer nuestros descargos. Yo no soy abogada, pero sé las leyes. Yo soy agente de aduana de la SUNAT. Y le hice el descargo, habían robado el contenedor. Y luego de ahí cerraron la agencia. Habían contratado a un muchacho, le habían ofrecido dinero. Eso es lo que se sabe, pero eso las investigaciones de la policía tienen que averiguar exactamente qué ha pasado. Y se robaron el contenedor. Y no es la primera vez. Ah, me llamaron en el 2020 diciendo de que yo había firmado, pero yo no había firmado después. O sea, porque un importador había traído medicina con registro vencido. Y como no encontraban al anterior representante legal que firmó la DUA, ¿quién sigue? Yo, y me llamaron. ¿Sabes qué? No voy a ir. Disculpe, pero estoy un poquito ocupada. Yo le vuelvo a llamar. Lo bloqueé. Porque como no, ¿qué sabrá? Es un viejito el representante legal. Ya no está el señor Rosel. Entonces, como él no está, siguiente. Y para mí, ahí, el área legal, ahí ella sabe de aduanas, llámala a ella. Ella siempre da cara, pero yo no trabajo. Me llaman cuando contesté. Si ellos tienen su propia área de importaciones, donde le pagan un jefe de importación, con quien contacta con su proveedor, ¿cómo no vas a ver esos medicamentos si están vencidos los registros o no? Tú dirás el agente de aduana. Tú me puedes mostrar un papel bien hechecito. ¿Será verdad si yo no soy notario? Entonces, ¿con qué sancionan a la gente? Puede que sea el responsable el importador. Y internamente puede haber un código. Él me dijo, con multa, comienzo, suspensión, cancelación, inhabilitación a la agente de aduana o inclusive la ley 28008, delitos aduaneros, con pena privativa de libertad, más multas, días multas. ¿Qué metodología vamos a aplicar? ¿Qué tipo de investigación? Aplicada de enfoque cuantitativo, nivel de alcance descriptivo correlacional, diseño de investigación transversal no experimental. De la muestra hemos cogido 58, han tenido la bondad 58 especialistas, tanto del sector privado y público. Y se obtuvo el 58 como muestra de acuerdo a un procedimiento de muestreo probabilístico aleatorio simple, más. Para recolectar la data, se utilizó el instrumento de entrevista a través de cuestionario visto bueno a los especialistas. La confiabilidad. La prueba de normalidad que se ha empleado a las 13 preguntas a través del alfa de Cronbach, dando como resultado para la variable 1 0.912 y la variable 2 0.972. Por lo tanto, la solidez del instrumento, la solidez es alta del instrumento. La metodología. Las estadísticas descriptivas y estadística inferencial. Hemos utilizado el software estadístico, el SPSS versión 25, con dos métodos estadísticos. La distribución de frecuencias de representaciones gráficas, o sea, barras, y prueba de hipótesis, coeficiente de correlación de Rho-Spearman. ¿Cuáles son los resultados y la discusión? Que para la variable X independiente, los principios de la buena fe y veracidad a través de las tablas y de barras, que el 50% señala que a este principio de la buena fe ha influido, 50% más o menos ha influido en las infracciones a agentes de aduana. En la dimensión 1, el fundamento doctrinario ha influido en 41.4. ¿Cómo? Que la buena fe sea un comportamiento moral, se vuelva una obligación legal. ¿Ante quién? Ante el dueño, los terceros, ante las infracciones de la gente, porque la gente de aduana es el que es sancionado, no es el importador. Te notifican a mí, a la gente de aduana, para yo ir a cobrarle al importador cuando el importador ya se fue al extranjero y cambió de razón social, cambió de representante legal, tú vas a su oficina como hemos ido y ya no hay nada. Entonces es una multa, ¿no? Y al que lo paga la gente. ¿Y de dónde lo saca? De la garantía.
de los $100.000, $150.000. Y ustedes dirán, pero búscate un mejor cliente. Ese hombre ha pasado todos los controles, todos los filtros, pero ya no. Ya se fue, ya no está. Dimensión 2, fundamento doctrinario en cuanto a la veracidad. De acuerdo a la veracidad de los documentos, el 56.9 de los documentos y declaración del dueño y de terceros ha influido en las infracciones. O sea, tiene que decir la verdad. Pero yo no puedo ser notario de revisar tu transacción interna, qué cosa has hablado, como he visto en DHL. Mi amiga trabajaba en una importadora. A ella la pusieron de gerente general. Mi amiga tiene un corte bastante religioso, muy ceñido a la religión. Ella tiene un corte religioso. O sea, yo creo en ella, más es pastora, reza, ora. Y no sabe de aduanas mucho. Pero la pusieron a ella de gerente general. Ella lleva un curso nada más. Como es una buena persona, es transparente. Un inocente, ¿no? Una persona inocente. Sí. Entonces, el dueño, que tiene años de experiencia, habla con un chino. Mándame una factura previa, le envía la factura. Esta es para la aduana. Y, y ellos han numerado DHL con los documentos originales. Luego le han llamado a un proceso penal a mi amiga. Enséñame aduanas, me dice, porque yo no entiendo qué ha pasado. Al final deducimos, revisando los documentos, es que ellos han numerado con los documentos que habían en la caja, que el chino manda, porque hay una conversación previa entre el dueño, transacción financiera, te pago una parte y luego ya cuando pase la aduana, te pago completo, pagas menos impuestos. Mi amiga no sabía nada. Gerente general. Y tú eras así, ¿cómo no sabe nada? No, porque hay cosas que el dueño se calla, utiliza a uno inocente, que puede ser también un agente de aduana, no es el dueño, que le metan preso, que le hagan todo a él, para él poder beneficiarse. Pero existe una justicia divina, y esta justicia divina la defendió mi amiga. Y se dieron cuenta que realmente fue como sucedió, más o menos como les expliqué. Ellos han numerado con lo que han tenido cuando han llegado a recibir esto. Y si tú no entiendes nada en el derecho penal, mejor, porque eres más inocente. No sé, se dice, pero tú no sabes, ¿no? Tú me estás contratando a mí para que yo te explique lo que ha sucedido. O sea, usted no sabe, es inocente, no sabes, no tienes maldad en ti. El fundamento jurídico, 56%, casi 57%, es importante la autenticidad, porque si no es auténtico o está incompleta, o he visto, factura 50.000, le quitan un cero, 5.000, tributan por 5.000, $5.000. Un cerito, dice. Entonces, los errores de fondo, decir algo que es al crédito o al contado cuando llega acá a la aduana, te van a hacer ajuste de valor, porque no es lo mismo un carro nuevo, un carro usado, no es lo mismo pagar algo contado, pagar diferido, no es lo mismo. No es lo mismo, el precio varía, siempre te suben más cuando es con crédito. A veces se equivoca. ¿Quién? El chino, el proveedor. Y hay empresas que lo hacen así en tu delante. Acá está tu factura. ¿Cómo que la factura? Sí. Se voltean, hacen el documento y te lo entregan. Ya llegó de China. Ya llegó de China. Digo yo que soy agente de aduana. Que yo no lo he visto, pero entre ellos hablan, entre el equipo. Oye, ya visto tal, de las telas de China, es un desorden. No, no he visto. Y entre colegas, oye, ¿sabes qué ha pasado? Voltea, acá está tu factura. ¿Qué le falta? Bien. Y tú dirás, mira, hay una diferencia entre los agentes de aduana y la asociación de agentes de aduana. O sea, la asociación de agentes de aduana son los dueños que tienen dinero y contratan a un ser que viene por un trabajo, ofrece sus servicios y les pagan y el que firma y que también es el que se puede ir preso. Pero ellos son los dueños. Esta es una diferencia. ¿Es tu pellejo o el pellejo ajeno? Si es la responsabilidad de otra, ¿qué pasa? No importa. No hay calidad humana, transparencia. Te usan. Un tonto útil, diría yo. Por eso es que me fui. Ya no trabajo. Suficiente. Ya vi
demasiado. Vi cómo el maltrato, ¿no? A mis colegas, me voy, chao. Documentos e información. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra variable? Las infracciones. Las infracciones de los agentes de aduana, que el 57% por culpa del dueño, terceros u otros, por culpa del dueño, ha influido en la sanción. Ahora, ¿qué dimensión uno? Las infracciones. El 57% es por culpa, responsabilidad del dueño, terceros u otros. Ha influido en sancionar a la agente de aduana con multas, comisos, suspensión, cancelación, inhabilitación. Inclusive, de ley 28008 con pena privativa de libertad a los agentes de aduana del Callao. Según la prueba de hipótesis, que los principios de la buena fe y presunción de veracidad ha influido significativamente en atenuar las infracciones, hemos utilizado las correlaciones Roe-Spearman. Podemos apreciar acá los principios y las infracciones. El coeficiente de correlación es 0,71, por lo tanto es positivamente alto. El barómetro de estimación de Spearman señala que el nivel de significancia es 0,01 menor a 0,5, entonces rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Es alta. Para la prueba de hipótesis específica 1, el fundamento doctrinario, la parte moral que se vuelve una obligación legal, ha influido en mitigar a las infracciones de acuerdo a la prueba y las correlaciones de Roe-Spearman. El coeficiente de correlación es positiva moderada, 0,69, el barómetro de estimación de Spearman. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica 1 y se acepta la específica alterna. Y para la prueba de hipótesis específica, el fundamento jurídico, o sea, la parte legal, el documento, ¿es tan cierto o no es tan cierto? Todo depende de qué tan cierto sea, que no haya doblez, que no haya un borrón, que no haya un liquid paper, que no me modifiquen la factura, ha influido significativamente en establecer con precisión las infracciones de las culpas de terceros. 0,73. Barómetro de estimación, nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entre la discusión de los resultados, la hipótesis general, de acuerdo a Spearman, la correlación positiva alta en 0,71, según Mikkel, 2017, ¿qué dice la teoría del derecho? En el cual es protegido objetivamente y legítimamente por la ética y la jurídica y la buena fe. Pero lo contradice González en el año 2020, que los agentes de aduana tienen obligaciones sobredimensionadas como prerequisito de la autorización, regulación, sancionado, sin precisar exactamente qué es el bien jurídico. O sea, por colocar una letra que se equivocó, en vez de poner Adidas, puso Ididas la letra, porque Sadidas la escribió la S, tipió mal la S, de 400 series. Ustedes son aduaneros, pues pueden comprender qué son las series. 400 series, 1000 series, 5000 series, que luego se juntan, se empaquetan y se envía a la DAN. Se equivocó una letra, lo sancionan con media UIT, media UIT, y esto va a hacer perder su categoría, del A te pasas al B, el próximo año de B al C y déjate eliminar en tu plata tus $150,000. Entonces, acá no se contempla el artículo 8, o sea, el trámite documental. En cuanto a la hipótesis específica 1, según Spearman, su correlación positiva moderada, el 0,69, donde hablamos de la doctrina, el fundamento doctrinario, donde la buena fe se vuelve una obligación legal. ¿Sí? No mentir. Según Herrera, 2016, la doctrina habla sobre el comportamiento ético, la transparencia, el honor. Pero lo contradice Zunini en su tesis en el año 2020, donde la SUNAT no acepta precios al momento de hacer el ajuste de valor. Si yo te digo que esto pagué $1,000, no, a mí mi CIBEP dice que son 2,000, así que tienes que pagarme los tributos. Mira, y demora la aduana para responder, porque yo misma he ido ahí a negociar, pero señor, esto le ha costado tanto, ¿cómo vas a cobrarme más?
hemos llegado a un punto en el cual dice, ya, págame tantos de tributo. Negociar, y que si yo no negocio, la carga sigue ahí. Y el almacenaje, no te perdono, tienes que pagar. Entonces tú sumas todo eso. Había una abuelita que iba a cumplir 96 años, pero la verdad no me quedé. No es que tiene que pagar más ajuste de valor, pero la abuelita está esperando su lámpara. No es que esa lámpara, tú dijiste que era sin marca y era con marca, por lo tanto tiene otro ajuste de valor, pasa otra down. ¿Qué? Es una abuelita que se va a morir 96 años. Bueno, hipótesis especificadora. Spearman, correlación positiva alta en 0,73. Según la revista del 2016, lo remitido por los usuarios es fidedigno, indiscutible y certero. Y de acuerdo a la agencia ANA, la ciencia media, yo también trabajé con ella en FOSA. La ciencia RF International, trabajé cuando hacía mis prácticas, 2019. Señala que si los exportadores, los terceros enviaran los documentos, información completa, correcta, a tiempo, según la ley, según el ministerio, podríamos numerar la DAM y no hubiera más tiempo, reprocesos, sanción. Yo no soy fedatario. ¿Cómo yo sé que este papel, esta factura está bien? Si eso ellos lo saben. Tampoco soy un fiscalizador, no me voy a meter a tu oficina para ver, hablar con tu proveedor, es imposible. Por un tema de ético yo no puedo hablar con tu proveedor para decir verdad. Entonces, conclusión al objetivo general, determinar en qué medida el principio de la buena fe influye en atenuar las infracciones, los agentes de aduana, habiendo probado, según Spearman, el coeficiente 0,71, la relación positiva, se acepta la hipótesis general. A esta hipótesis general, ¿qué pasaría, señor el jurado, si no existiera el principio de la buena fe y presunción de la veracidad? Recordando que la buena fe se presume, yo presumo que usted me dice la verdad. ¿Cómo te llamas? Carlos. Yo presumo, yo jamás te voy a decir, dame tu DNI para ver si eres Carlos. Porque la mala fe se comprueba. Recién ahí te paran, el juez, dame tu DNI, quiero saber quién eres, antecedentes, quién eres tú, trabajas ahí, va a tu casa. Va, trabaja la suma, antecedentes. Presumimos. ¿Para qué? Para ver realmente quién es el culpable. Entonces, ¿cuál es el conflicto cognitivo? ¿Qué pasaría si ni siquiera existiera el principio de buena fe? Hubiera un caos moral. Me llamo Diana y me digo que me llamo Patricia. ¿Será, no será? ¿Será soltera, no será soltera? Dijo que era soltera. Dijo que era soltero y es casado, tiene hijos. Afuera es soltero y adentro de tu casa es casado. La casa es mi esposa. Entonces un caos moral, un caos social, un caos tributario. Y al punto, un caos moral y aduanero. Entonces, como el objetivo general, el derecho es la combinación de normas y de principios generales contemplados con la ley 27444 y de otros que le emanan. Para la conclusión del objetivo específico 1, determinar en qué medida el fundamento doctrinario de la buena fe influye en mitigar las infracciones. Spearman, a través del coeficiente 0,69, donde hay una correlación positiva moderada, el nivel de significancia 0,01, se acepta la hipótesis específica 1. En la vida real, para autorizar al operador económico autorizado en la zona, hay toda una gestión de personal, de gestión que hace el área de personal para poder obtener a un equipo altamente confiable donde se pasa evaluación psicológica en las grandes agencias, evaluación psicométrica, polígrafo para ver si dicen la verdad, pruebas de antidrogas, que yo también he hecho. Pequeñas agencias, me acuerdo que trabajé en Yauricocha, que es parte del grupo de MSC, LIXA. Yo también con el médico haciendo pruebas de droga para ver si se drogaba un muchacho. Porque nos habían dicho que sí, había un muchacho que sí, que se drogaba. Hemos tenido que ir a visita domiciliario. ¿Es cierto que usted vive ahí? O sea, hacemos de más para primero saber con quién trabajo. Y hacemos de más quién es el cliente. Entonces, el cliente, importador, exportador o trabajadores, puede que sea voluntariamente o coaccionado, como me lo contó un colega, que a un muchacho
lo obligan a ir al almacén, ¿sabes qué? Los obligan, te voy a dar dinero, te meten en tu mochila, en tus $5,000 y tienes que meter carga contaminada, porque si no matan a tu familia. Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que hablan los colegas. Sí. Y tengo un amigo, bueno, un colega que salió de la cárcel después de 6 meses, ay, se equivocaron, él no era. ¿Quién, quién te repara ese daño? Nadie. Entonces superan a los agentes, dan estos controles, según Nava Rodríguez 2021. Nuestro representante aduanero Eric Terrazas, él se encuentra en Air Ocean Aduanas, explica que la gente aduana revisa documentos y advierte errores y las omisiones del cliente, se las hace, las advierte y readvierte. Yo como agente aduana, habiendo firmado más de 10 años, mi posición es que no, realmente no corresponde yo revisarle a un cliente. ¿Por qué? Porque ellos tienen su área contable, su área de importación, que les pagan un sueldo para que se vuelvan expertos. Yo internamente su negociación de precios, su forma de pago no la sé, ni la cantidad. Ellos conocen los documentos, conocen su carga. Por lo tanto, deberían hacerse responsables moralmente y legalmente de lo que traen, de lo que traen, de lo que llevan. Porque como agente aduana yo no audito, es imposible meterme a su oficina para saber si es verdad lo que están haciendo. Tampoco puedo fedatear, no soy un fedatario, yo no soy un notario. ¿Será verdad este papel será original? Papel de allá de China, ¿de dónde será? De Colombia. Colombia será, posiblemente. Una transacción interna real, de fraude o dolo. Yo los convoco a una reflexión bastante sencilla de nuestros ancestros, la justicia indígena. El Tahuantinsuyo con los incas creció solo con 3 principios cortitos: Amayuya, Amasúa y Amaquilla. No mientas, no mientas. ¿Por qué la gente miente? Por miedo. Sí, pero no mientas, no robes. Págale los impuestos a la SUNAT. Es que es mucho. Que el crédito fiscal, eso es otra cosa del contador. Pero a veces su astucia al contador no cuadra con aduanas. Contador de ellos. No es mi contador. No seas ocioso. En vez de estar pensando en cómo hacer para bajar los precios, piensa en cómo tener valor agregado para exportar. No contamines cara. No te lleves al patrimonio, no te lleves al túmulo. No te lleves al túmulo, no lo exportes al túmulo. No hagas cosas malas, por favor. Porque yo te creo, tú eres mi cliente, yo te creo. Pero no hagas cosas malas. Porque las mentiras las tienen patas cortas, lo dijo Hart Ecker en Mente Millonaria. Entonces, como conclusión, objetivo específico 2, determinar en qué medida el fundamento jurídico influye en establecer con precisión, o sea, la norma de la aduana con precisión las infracciones por culpa de terceros, probándose en SPIRMA el coeficiente de 0,73, correlación positivamente alta, y el nivel de significancia 0,01, aceptándose la hipótesis específica 2. Para el doctor Ramírez, ilustre abogado, habló sobre el 2021, que el artículo 3 del ROF de la SUNAT, donde habla sobre la responsabilidad de la aduana SUNAT, es regular y controlar y que se cumpla la ley. Pero ni la misma aduana logra hacerlo. No puede hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es abismal. Por lo tanto, se le indica al agente de aduana, a un RUC, una empresa jurídica o una persona natural. Si recordamos la ley del año 2020, el agente de aduana en la ley era el auxiliar de la función pública. Si soy auxiliar, que nos pague pues la SUNAT, que nos dé el apoyo logístico.
No que cuando vengas me pidas a mí luz, agua. No, no me demandes. Apóyenme. Ponme luz, ponme agua. Esa es tu responsabilidad. Pero no me pongas los estándares tan altos. No me pongas esas multas espantosas. Errores pequeños. Que quiero que tengas VAS, que quiero que tengas SIS. Una comisión de $120. Ponme herramientas, pues ponme un software, ponme un escáner electrónico para ver qué cosa pone el importador. Entonces, asumiendo multas, suspensión, cancelación, privándolo de su libertad, originado por terceros. Entonces, ¿qué recomendaciones? Para lo objetivo general, el prerequisito, mi propuesta es que capaciten y acrediten en técnica aduanera obligatoriamente a los clientes, importadores, exportadores y usuarios. Todo interviniente de operación de comercio exterior. Que los acrediten, que los tengan bien identificados. Así como la gente, yo tengo mi código como agente de aduana, representante aduanero, pero también la agencia tiene su código, así identificar, claro que podría ser el RUC, pero identificar a ese importador. No uno cualquiera, lo voy a numerar y agarra cualquier RUC, cualquier DNI de cualquiera. Pobre ingenuo, también le habrán quitado su DNI. Que tengan charlas y evaluación de conciencia de la buena fide y veracidad para evitar más caos moral, comercial, tributario, el desorden. Asimismo, hay una gestión de riesgos en colaboración con la aduana para ver la trazabilidad real de quién es el actor del dolo o el error, para que él sea sancionado. El dueño de la carga o tercero, el almacén, quién fue, el avión, quién fue, que se detecte. Fundamentos doctrinarios, acreditaciones periódicas, tanto para los importadores y exportadores y terceros. La buena fe, la ética, que haya acreditaciones, exámenes, ética, veracidad, honradez, moral, cultura tributaria, comportamiento, que sea un comportamiento recto. Porque algo se les queda. Tú les hablas de la ética, de la honradez, por más que se burlen, pero algo se les queda. Inculcarlos. Presume de la buena fe y la mala fe se comprueba. ¿Para qué? Para sancionar al infractor. Entonces, a través del fundamento doctrinario, disuadirlo, que no hayan retrabajos, exceso de tiempo y de esfuerzo. Reciente recomendación para el ámbito, para el objetivo específico 2, fundamento jurídico. Que haya un criterio discriminatorio. ¿Cómo es esto? Que se modifique el artículo 129 de la ley, donde se señala que la gente acepta por cuenta y riesgo, sino que se precise quienes inducen al error o actúan con dolo. Que allí se modifique quién es el real culpable y no la gente de aduana del despachador, qué número la da. A través de que mediante la trazabilidad, el apoyo logístico de la aduana, la agencia de aduana, ¿quieres que te ayude en tu trabajo? Apóyame pues con la parte logística, apóyame con un sistema, con un escáner, pero tú no vas a estar allá y vas a tener a sartén por el mango y me vas a sancionar a mí por culpa de otro. ¿Y cuál es el criterio de resarcimiento? Según la Carta Magna, la Constitución, el numeral 7, artículo 2, tenemos el derecho de toda persona que esté afectada por imprecisión, como lo ha hecho la aduana, por afirmaciones o ser agraviada será reparado, de acuerdo al artículo 5 del Código Civil, el decreto legislativo 95, porque tenemos derecho al honor. Que la gente o trabajador sea reparado con reparación civil por el mal psicológico, emocional, económico, afectado por juicios, imprecisiones a la víctima del injusto penal por el daño moral. Linet, 1985. Bueno, ¿alguna pregunta?